Bueno, decíamos que en el año 43, o 42 mejor, empieza a actuar, lo llama el Alfredo de Angelis, que era una orquesta de las mejores, sobre todo una orquesta bailable, al estilo de Arienzo. Y va a ser pareja con Julio Martel, un cantor de aquella época. Tiene éxitos importantes en esa época, por ejemplo, Marioneta, que es un tango que lo va a grabar con todas las orquestas posteriores que él actúe. Eh, Va a actuar en varios lugares, en el Marzotto, que era un café muy famoso de Buenos Aires, o en la Radio Belgrano, que era la radio más famosa del tango. O sea que tiene éxitos importantes. Pero como siempre, en este momento los cantores de tango eran como los jugadores de fútbol. Eh, Había tanta necesidad de cantores, como había tanto auge del tango en la década del 40, los directores de orquesta trataban de llevarse a los mejores. Entonces le ofrecían mejorar su sueldo. Y bueno, y como no tenían contrato, como en definitiva los arreglos eran simplemente para trabajar, a veces por un año, a veces por 2 años, pero si venía una oferta buena, se iban. Y fue lo que le pasó a Florial. Estaba bien con D'Agostino, ya era famoso, ya era conocido, y a Troilo, que era la orquesta del momento, que era sin duda la del momento y la de siempre. Mientras vivió Troilo, siempre fue la mejor orquesta. ¿eh? A Troilo justo se le fue su cantor estrella, Fiorentino. Y bueno, y el otro cantor que le quedaba, Marino, ¿m? Aquel cantor famoso, le recomendó a Florial Ruiz para que lo contratara. Y bueno, le dijo, ofrecer el doble de sueldo que lo que le paga De Angelis. Y así fue que, perdón, De Angelis tuvo que aceptar el asunto, aunque no le gustó nada, pero se le fue. Bueno, cantar con Troilo es como cantar con Gardel, porque Troilo no solamente era la mejor orquesta, sino que Troilo le sacaba el jugo a los cantores. O sea, la gran virtud de Troilo era que sabía cantar y les enseñaba a cantar a los cantores. Y bueno, y las mejores grabaciones de Florial Ruiz sin duda son las que hace con Troilo. Famoso Romance de Barrio, bueno, vuelve a grabar Marioneta, pero todo el repertorio que hace con Troilo, ¿a cuál de ellas mejor de todas? La cuestión es que esa etapa va a ser una etapa fundamental y que va a durar, se dan cuenta cuando mal de la garganta, ¿no? Que va a durar hasta Flor de Lino, que grabó con Troilo, nada menos. Bueno, ya dije Romance de Barrio. Naranjo en Flor, otro tango famoso, también lo va a grabar con Troilo. La noche que te fuiste. O sea que los éxitos más importantes los va a grabar con Troilo. En el año 49 aparece una orquesta de Francisco Rotundo, una orquesta que no era conocida. Pero el tema es que este Rotundo salió a romper todo, en el sentido de que, bueno, les empezó a ofrecer a los músicos y a los cantores unos sueldos imposibles de poder bancar. Por decir una cosa, Florial Ruiz le ofreció pagarle en un mes lo que Control lo ganaba en un año. Y a ese nivel contrató a lo mejor, a lo más graneado de todo lo que había de tango en la época. Hizo una orquesta espectáculo. Pero, o sea, Florial Ruiz por supuesto que se fue, cuando le ofrecieron eso, se fue. Eh, pero ¿qué pasa? A veces ustedes pueden tener lo mejor, para decir,
esto es como tener una selección. Pero el tema es que el que dirige, ahí está, es fundamental. El estilo, el que le pone el tic, o sea, el que le pone el jeito al asunto. No es lo mismo grabar con Troilo o cantar con Troilo que cantar con otro. No es lo mismo tocar con Troilo. O sea, Troilo no era solamente el director, era el que tenía el oído para que su orquesta sonara siempre igual. O sea que uno escuchaba un tango de Troilo y decía, este es Troilo. O sea, identificaba a Troilo, tenía un estilo, como lo tenía De Angeli, como lo tenía Fresedo, como lo tenían los grandes. Y este Rotundo, por más que se guió, se juntó con una cantidad de músicos muy buenos y cantores, fíjese usted que Floreal Ruiz, en ese caso, llegó a cantar con Rotundo, con dos uruguayos, con Enrique Campos y con nada menos que con Carlitos Roldán. Llegó a ser trío con ellos dos. La cuestión es que esa orquesta, aparte de tener plata, porque el problema todo venía por la plata, ¿de dónde venía la plata? Y la plata venía porque la esposa de Francisco Rotundo era nada menos que una senadora peronista de la época. Y bueno, yo no quiero hablar mal de los peronistas, pero digo, la plata de un lado venía, porque tenía un dineral para poder gastar en las orquestas. Y, y bueno, y así fue. Lo que pasa es que, y además de tener dinero para gastar, tenía la apertura a los mejores lugares. Porque cuando el peronismo gobernó en la Argentina, era todo, era el mundo del revés. O sea, todo era, todo lo que era peronista, todo lo que tenía olor a peronista, tenía abiertas las puertas para todo el mundo. Entonces actuó por donde quiso, los lugares más ricos, los lugares más pobres, no con las clases altas, porque las clases altas no querían saber nada con el peronismo, pero sí todos los lugares populares, entraba a todos lados, tocó por todos lados. Pero no es una orquesta que haya quedado en el recuerdo. O sea, ustedes hoy en día, cuando les pasan música de tango y empiezan a elegir orquestas, y escuchan a Di Sarli, escuchan a Marianito Mores, escuchan a D'Arienzo, escuchan a Troilo, escuchan a Pugliese. O sea, los directores que han quedado, las orquestas que han quedado, son las que han marcado una época. Y este Rotundo no marcó ninguna época. O sea, que tuvo un momento de fama por el dinero que puso en la orquesta, pero en realidad, como orquesta en sí, no pasó a la posteridad, no quedó en el recuerdo. Y aparte, por el hecho de ser costeado por el peronismo o por su esposa y a través de su esposa supuestamente por el peronismo, ¿qué pasó? En la Argentina vino la revolución de los militares, lo que se llamó el golpe del 55. Bueno, y ahí el peronismo, ahí disparó Perón y todo lo que fuera peronista quedó en la ruina. Y bueno, y automáticamente Rotundo con este asunto del peronismo tuvo que, así como cayó Perón, cayó la orquesta de Rotundo, o sea que tuvo que cerrar las puertas y despedir a todo el mundo porque la orquesta dejó de funcionar. Y ahí entramos en otra etapa, esto fue en el año 49 y la revolución fue en el 55, la revolución, el golpe de Estado fue en el 55. Ahí quedó un poco en el aire Floreal Ruiz, porque ya no era tan fácil, el tango ya no tenía el mismo momento que había tenido antes. Empieza la década infame del tango, la década del 60, donde empiezan a triunfar otro tipo de música, el famoso Club del Clan, la música extranjera, entra mucha música de Estados Unidos,
y el tango queda de alguna manera rezagado, todo aquel apogeo, todo aquel auge del tango queda rezagado. En ese club del clan eh, apenas hay dos cantores de tango, Raúl Lavie y, y el esposo de Violeta Rivas, que ahora no me acuerdo el nombre. La cuestión es que Tanguito le decían, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Ah, Néstor Fabián. La cuestión es que el tango comienza la decadencia y Florial se las va arreglando. Se las va arreglando, empieza a cantar en algún programa que queda de tango en la televisión. No está a grandes valores, pero hay algunos programas de tango. Y con eso se va defendiendo. Pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya pierde vigencia. Su última etapa, o su última gran etapa, va a ser con la orquesta de José Basso, que en el año 57, que debe ser el último. Basso había sido pianista de Troilo y armó una orquesta muy buena, para la época era muy buena. Y bueno, y lo contrató a Florial Ruiz. Y ahí es donde yo les decía que ahí cambia la voz ya no tiene la voz natural, esa voz que le salía en forma espontánea, sin esfuerzo. Ahora empieza otro tipo de canto, no peor que aquel, pero diferente. El tango fraseado, del polaco, el de Rufino, el de todos los cantores que van a venir para adelante, o sea, casi todos los cantores más novedosos cantan todos fraseando, o sea, diciendo, más que cantando, diciendo. Bueno, y eso le va a pasar a Florial Ruiz con los tangos de José Basso. Con José Basso va a estar hasta el año 64. Les marco esto para que vean la etapa. Y en el 64 ya empieza así en forma independiente. Es la última etapa de su carrera. Y cuando digo empieza su etapa independiente, se junta con varios artistas, cantores, bailarines, músicos, y empiezan a salir, como ya la Argentina no daba para el tango, o no daba para tanto tanguero. No se olviden ustedes que en la época del 60 el único que más o menos mantuvo el tango fue Julio Sosa, el uruguayo. Empezaron a hacer giras por Venezuela, por Colombia, por lugares donde el tango seguía gustando. El tango estaba gustando, habían tenido la suerte de haber visto a Gardel y eso les había quedado marcado. Y empiezan a hacer giras por esa zona. Y bueno, la van llevando, forman una especie de cooperativa. Y como eran todos muchachos jóvenes en su mayoría, el único más veterano era él, de ahí viene lo del Tata. Los muchachos le pusieron el Tata. ¿Por qué? Porque por ser muchachos, al principio lo que cobraban en la propia gira se lo gastaban. O sea, no les duraba nada la plata que ganaban. Y en un momento dado, Florial Ruiz dijo, bueno, no va más. Él hacía los contratos, él los cobraba y se quedaba con la plata. Y recién cuando volvían a Buenos Aires, se las repartía. O sea, durante la gira no había gastos extras, no había nada, simplemente la gira. Y entonces ese apodo le quedó de Tata por lo bien que se portó con ellos y cómo los contempló en una época que a la muchachada le gustaba más otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, la vida de él es muy corta. Nació en el 60, en el año 16 y murió en el 78. Hasta la última etapa de su vida estuvo grabando.
tiene un disco de última época, unos meses antes de morir. Y quedó en el corazón de los argentinos y quedó en el corazón de los tangueros. O sea, es uno de los tantos artistas que van a perdurar. A pesar del tiempo, van a perdurar. ¿Mm? Bueno, esto es todo por hoy. Perdonen la garganta, la pude llevar, pero les comento así como un chisme, que cuando empecé el segundo capítulo o el segundo video, me vino una tos tan grande que tuve que cortarlo y bueno, y ese lo anulé, porque si no hubiera sido una vergüenza. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Chao.